Bueno, quiero decirte primero que ahí en Marcos, en el capítulo 9, vemos la historia de un padre que tenía un hijo que estaba endemoniado y lo trae a Jesús para que lo sane. Jesús no se encontraba en ese momento, estaba con Pedro, con Santiago y con Juan en el monte de la transfiguración. ¿Te acuerdas de esa escena? Estaba ahí en el monte de la transfiguración y mientras que ellos cuatro, Jesús, Pedro, Juan y Santiago, estaban arriba en el monte de la transfiguración, abajo del monte, sus discípulos junto con toda la gente, pues estaban recibiendo a este hombre con el hijo que estaba enfermo y que estaba endemoniado. Y este hombre les dice a los discípulos de Jesús que pues lo que quiere es que su hijo sea sanado. Y los discípulos oran por él y intentan reprender al demonio y pues no pueden hacerlo. Entonces cuando Jesús llega, le comentan esta situación, ¿verdad? Los discípulos le dicen, bueno, pues este señor trajo a su hijo que tiene un espíritu inmundo y nosotros hemos orado por él y hemos tratado de echarlo fuera y no hemos podido. Y entonces Jesús comienza a hablar con el Padre, y mientras que Jesús está hablando con el Padre, el espíritu inmundo que estaba en el muchacho comienza a manifestarse. Ahora, lo que voy a leer o lo que sigue se los voy a leer en la Biblia textual, que es una versión que está muy apegada al original y aclara mucho el sentido del pasaje que quiero compartirles esta mañana. Tú lo puedes leer en la Reina Valera 60 o en la versión que tú traigas, pero no es tan clara como esta versión que te voy a leer de la Biblia textual. Sígueme con tu vista si quieres o puedes leerlo aquí en la pantalla. El versículo 21, capítulo 9 de Marcos, el verso 21, dice: y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el hombre, el papá de este muchacho, le dijo: desde la niñez, y muchas veces hasta lo echa al fuego y al agua para matarlo. Y dice el padre: pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y en el verso 23 Jesús le pregunta y le dice: si puedes, todo es posible para el que cree. Inmediatamente, dice el verso 24, el padre del muchacho clamando le dijo: creo, ayuda mi poca fe. Fíjate, como los discípulos no habían podido echar fuera el demonio, este hombre le dice al Señor: si tú puedes, Jesús, hacer algo, porque tus discípulos no pudieron. Entonces, como tus discípulos no pudieron, probablemente a lo mejor tú puedas, Jesús, hacer algo. Eh, Esto tal vez motivado porque el hombre el padre de este muchacho, pues estaba totalmente desanimado porque pues alguien le había dicho: si vas con Jesús, si vas con sus discípulos, ¿verdad? Ellos van a poder sanar la vida de tu hijo. Y este hombre a lo mejor estaba desanimado porque cuando llegó con los discípulos, pues ellos no pudieron hacer nada. Y cuando Jesús responde a este hombre, le pregunta: ¿si puedes? O sea, ¿me estás diciendo a mí si yo puedo? Y dice Jesús: claro que puedo, ¿no? No se trata de si yo puedo, se trata más bien de si tú crees, porque al que cree todo le es posible. O sea, el asunto no era la falta de poder de Jesús, sino la falta, escúchame, de fe del Padre. Ahora, este hombre, entonces, cuando Jesús le habla de esta manera, este hombre reconoce su poca fe y le dice al Señor: pues sí creo, pero ayuda a mi poca fe. O sea, creo, pero mi fe está muy débil, mi fe está muy pequeña, mi fe es muy poquita. Y yo quiero que mi hijo sea sanado. Entonces yo te pido, Señor Jesús, que tú me ayudes y que aumentes mi poca fe. Los discípulos también reconocieron esto, fíjate, porque no ahí, pero no vayas ahí ahorita, pero en Lucas capítulo 17, versículo 5, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Entonces, tanto este hombre como los discípulos reconocen que tenían una fe pequeña, que tenían una fe que era muy poquita, que no les alcanzaba para creer lo que el Señor estaba prometiendo o lo que el Señor podía hacer.
Esta mañana yo quiero hablarte de cómo podemos fortalecer nuestra fe o cómo podemos hacer crecer nuestra fe. Porque Hebreos capítulo 6, si vas conmigo allí, dice que sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, hermano, cuando venimos al Señor, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo es el que trae fe a nuestras vidas y entonces creemos para salvación y entonces es que tú y yo podemos poner nuestra confianza en el Señor. Por eso es que dice que sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque ahora como hijos de Dios caminamos por fe y ya no por vista. Eso lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Que nosotros ahora podemos caminar o debemos caminar por fe y ya no por vista. Entonces, para nosotros como hijos de Dios es necesaria, es indispensable la fe. Necesitamos creer. Y para creer, hermano, necesitamos fortalecer, aumentar, agrandar nuestra fe. Ahora, si eso es lo que necesitamos, la pregunta importante esta mañana es, ¿qué podemos hacer para que nuestra fe se fortalezca? ¿O qué podemos hacer para que nuestra fe se aumente o se desarrolle o crezca cada día más en nuestras vidas? Entonces hoy te voy a dar 3 puntos importantes para que tú puedas hacer crecer tu fe o para que más bien tu fe pueda crecer o pueda aumentar. ¿Está bien? ¿Están listos? ¿Sí? Ok, punto número 1. ¿Qué necesitamos hacer para hacer crecer o para fortalecer nuestra fe? Punto número 1, colocar nuestra fe por encima de nuestras circunstancias. Vamos a una cita, Números, libro de Números, por favor. En el capítulo 14, versículos 7 al 9, dice: hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Está hablando Josué y Caleb. Dice: tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice Josué y Caleb, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los teman. No, la fe no es pretender que la enfermedad o que el problema o que la necesidad o que la situación difícil no existe o que el problema por el que estamos pasando es insignificante. Eso no es desarrollar fe o eso no es tener fe. Más bien es reconocer que lo que nos está pasando es real. Lo que nos está pasando pudiera ser un problema grande o serio o difícil, pero que por encima de mi problema, hermano, yo creo que Dios tiene poder y autoridad para hacer un milagro. Por encima de mi problema, yo creo que Dios tiene la última palabra. Por encima de mi necesidad, yo creo que las promesas en Él son sí y amén para mi vida. Por encima de mi problema, yo creo que para Dios no hay nada imposible. No importa qué enfermedad me hayan diagnosticado los médicos, para Dios no hay nada imposible. Por encima de mi necesidad, por encima de mi problema, por encima de mi situación difícil, yo creo que Dios terminará haciendo su voluntad en mi vida. Mi problema no es mayor que mi fe es mayor que mi problema. Porque nuestra fe se fortalece, hermano, cuando tú y yo reconocemos que el problema, ¿verdad?, está por debajo de mi fe. O sea, mi fe es mayor. El problema de los espías, el problema de los 10 espías que llegaron dando malas noticias al pueblo de Israel y llegaron diciendo: no vamos a poder conquistar, es una tierra de gigantes, es una tierra con ciudades amuralladas, es una tierra con hombres de guerra feroces, sanguinarios, ¿verdad? Y no vamos a poder conquistarla. El problema de estos espías, hermano, es que para ellos era mayor la situación
situación que estaban viendo con sus ojos naturales que la fe que tenían en Dios. De hecho, ellos no tuvieron fe para creer lo que Dios había prometido en el pasado. ¿Dónde? En Egipto, diciéndoles: yo los voy a llevar, decía el Señor, ¿verdad? A través de Moisés, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y esa tierra se las voy a dar a ustedes por heredad. Esa tierra va a ser para ustedes y para toda su descendencia. Estos espías no creyeron lo que Dios había hablado a Abraham, a Jacob, a Isaac. Y de hecho, esa falta de fe de ellos, o esa poca fe de ellos, estorbó a la fe de todo el pueblo, y todo el pueblo empezó a dar gritos y a llorar y a decir: debemos regresar a Egipto, nunca hubiéramos salido de allá, Dios nos trajo a morir aquí, Dios es malo, trajo a morir a nuestras esposas, a nuestros ancianos, a nuestros niños, ¿verdad? Y destruyeron la poca fe que tenía el pueblo de Israel. Estos 10 espías se encargaron de destruirla. Josué y Caleb nunca dijeron que fuera mentira lo que los otros 10 espías estaban diciendo. Ellos no dijeron: no es verdad, no hay gigantes en la tierra, no hay ciudades amuralladas, no son hombres de guerra. No, la verdad es que Josué y Caleb reconocieron: sí, hay ciudades que parece que son imposibles de conquistar. Si es verdad lo que están diciendo estos 10, hay hombres guerreros y pueblos muy sanguinarios dentro de la tierra de Canaán. ¿Es verdad lo que están diciendo estos 10 espías? Hay gigantes. Un ejemplo es Goliat, ¿verdad? Al que enfrentó David. Pero la diferencia de Josué y Caleb es que su realidad estaba por debajo de su fe. Su fe estaba por encima del problema. Tenían fe Josué y Caleb en lo que a Dios había prometido desde antes de salir de Egipto. Josué y Caleb creían que Dios no era mentiroso y que Él cumpliría su palabra. Josué y Caleb confiaban en que Dios estaría con ellos y les daría la victoria. Yo te pregunto esta mañana: ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Tal vez es un problema matrimonial, o tal vez es un problema económico, o tal vez es un problema familiar, o tal vez es un problema de salud. ¿Cuál es tu problema? Yo necesito acrecentar mi fe, yo necesito que mi fe crezca, que mi fe sea más fuerte, ¿verdad? Que esté más robusta. Necesitas empezar poniendo ese problema, esa necesidad que tú tienes, por debajo de tu fe, porque tu fe debe ser mayor. Señor, yo te creo a ti, ¿no? Yo no le creo a los médicos, yo no le creo a los abogados, yo no le creo al compadre que me dice que esto no tiene solución y que me voy a morir. Yo te creo a ti, y yo creo que tu palabra está por encima, tu voluntad está por encima, tu poder y tu autoridad están por encima de mi necesidad, de mi problema, de mi situación difícil. No podemos enfrentar la enfermedad, no podemos enfrentar el problema, la necesidad o la situación difícil si la ponemos por encima de nuestra fe, ¿no? Si pensamos que el problema es tan grande, tan poderoso, entre comillas, que estamos perdidos, o dudando de la fidelidad y de la palabra de Dios, o dudando del amor y la misericordia del Señor. Debemos enfrentar el problema como lo hicieron Josué y Caleb, sabiendo que por encima de cualquier circunstancia Dios es poderoso, sabiendo que Dios está con nosotros y que en medio de todo Él nos va a dar la victoria. ¿Quieres fortalecer tu fe? Pon tu fe por encima del problema y no al revés, no tu problema por encima de tu fe. Número 2, segundo punto para fortalecer nuestra fe, es basar nuestra fe en la palabra de Dios. Escúchame, no estoy diciendo que bases tu fe en lo que el pastor dice. No es basar nuestra fe en lo que la iglesia dice. No es basar nuestra fe en lo que una persona dijo. Es basar nuestra fe en lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 10, versículo 17, te lo leo en la Nueva Versión Internacional, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra
de Dios. Es la palabra de Dios lo que trae fe a nuestra vida. Cada que tú lees esta Biblia, cada que tú lees esta palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, esto es lo que va a traer fe a tu vida y esto es lo que también la va a aumentar. Entre más tú escudriñas, entre más tú estudias la palabra, más fortaleces tu fe para creer lo que Dios puede hacer. La fe no se fortalece por declarar o por confesar positivamente, ¿verdad? Yo declaro, yo confieso. No, es más que eso. La fe no tiene que ver nada con hablar o pensar positivamente. Es creer y confiar en lo que la palabra dice para mi enfermedad, en lo que esta palabra dice para mi problema, en lo que esta palabra dice para mi necesidad o en lo que esta palabra dice para mi situación difícil. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4 verso 13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos capítulo 8 verso 28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, no la mayoría, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8 versículo 39 dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Salmo capítulo 34 versículo 7 dice que el ángel de Jehová, esto lo dice aquí, el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. El Salmo capítulo 30 versículo 5 dice que en un momento será su ira, pero su favor, el favor de Dios dura toda la vida. Ahí mismo dice que por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. O sea, dice que podemos tener noches donde vamos a llorar por el problema, por la salud, por la situación difícil, pero Dios no nos va a dejar así. A la mañana siguiente va a venir alegría a nuestra vida. ¿Qué significa eso? Tarde o temprano Dios nos va a sacar de esa situación y va a poner nuestros pies sobre piedra, dice David, ¿verdad? Y va a levantar nuestra cabeza. Isaías capítulo 41 versículo 13 dice que Jehová me sostiene de su mano derecha y me dice y te dice a ti también, no temas, yo te ayudo. Si un pastor te dice no temas, yo te ayudo, pues no te sirve de nada. Si un hermano en la congregación te dice no temas, yo te ayudo. Si tu esposo te dice no temas, yo estoy contigo, eso no te sirve de nada en algunos casos, ¿verdad? Qué bueno que estás conmigo, ¿no? Qué bueno que tú me ayudas, qué bueno que puedo confiar en ti, pastor, o qué bueno que puedo confiar en ti, hermano de la iglesia, o qué bueno que puedo confiar en ti, esposo, esposa, padre, hijo, qué bueno, pero eso a veces no me ayuda de nada. Pero qué bueno que la Biblia dice, que Dios me dice que Él es el que me sostiene de su mano derecha y Él me dice, no temas, yo, Jehová, yo Dios, estoy contigo y te ayudo. Eso trae fortaleza, ¿verdad? O sea, y esa es una promesa de Dios. Y mi fe se fortalece cuando yo creo eso, cuando yo creo que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor y me defiende. Isaías capítulo 51 versículo 14 dice, el preso agobiado será liberado pronto. ¿Cuántos a veces se han sentido como presos agobiados por el problema, por la situación, por la enfermedad? Dice, el preso agobiado será liberado pronto. Ahora tú dices, pronto, pues pronto, Señor, ¿no? Ya mañana, hoy mismo. Y dice el Señor, no, tranquilo, yo estoy tratando con tu vida, yo estoy tratando con tu corazón, pero te prometo que pronto va a haber una liberación. Cuando yo termine de trabajar con tu carácter, cuando yo termine de trabajar con tu personalidad, cuando yo termine de trabajar con tus pensamientos, tú vas a ver al final del túnel la luz y tú vas a ver cómo yo te voy a liberar pronto. Dice Isaías 51:14, el preso agobiado será liberado pronto. Escucha lo que sigue, no morirá en la mazmorra, no vas a morir ahí. No vas a morir en tu situación difícil, no vas a morir en tu preocupación. Y dice, ni le faltará, allí en la mazmorra no le faltará su pan.
O sea, en medio de la situación difícil yo te voy a proveer. En medio de la situación difícil yo voy a derramar mi paz. En medio de tu situación difícil, en medio de tu mazmorra, encadenados tus pies y tus manos al cepo, yo voy a estar ahí para darte paz, tranquilidad, esperanza, fe, confianza. Y luego de ahí te voy a liberar. Y tú vas a ver la luz. En la noche vas a estar llorando, decía la cita anterior, ¿no? En la noche vas a estar llorando, pero al día siguiente vas a estar sonriendo, diciendo, wow, Dios trató con mi vida. Y fue una semana difícil, fue un mes difícil, fue un año difícil. Un año que yo sentí que estaba en la cárcel, en la mazmorra, preso, agobiado. Pero Dios nunca me dejó, Dios siempre fue fiel. Yo sabía que mi problema estaba por debajo de mi fe y que Dios me había dado promesas para poder salir de mi situación. Y yo la creí. Y ahora mi fe está fortalecida, más fuerte y más robusta que antes de haber entrado en esta situación. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra mí prosperará, y yo voy a condenar toda lengua que se levante contra mí en juicio. Isaías 59:19 dice, escucha, esta es muy buena: vendrá el enemigo como río. ¿Contra quién? Contra tu vida y contra mi vida también. Hablábamos con una persona esta semana y le decíamos, el enemigo va a tratar de robar la semilla que Dios plantó en tu vida. El enemigo va a tratar de quitar lo que Dios puso en tu corazón. Siempre el enemigo va a venir contra nosotros, más cuando tú y yo decidimos ser personas que buscan a Dios. Entre más tú dices, voy a buscar a Dios, voy a orar, voy a empezar a leer la palabra, voy a empezar a no faltar a la iglesia, voy a empezar a buscar a Dios con todo mi corazón, el enemigo se levanta como un río en contra de ti y de toda manera posible va a tratar de echar a perder la obra del Espíritu Santo sobre tu vida. Fíjate, dice Isaías 59:19, vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Bandera de qué? Bandera de victoria, bandera de batalla, bandera de guerra, ¿verdad? El enemigo podrá venir contra ti como un río, pero el Espíritu Santo está en ti y va a levantar bandera y va a decir, tranquilo, ¿verdad? No puedes hacer nada contra él. Yo soy su refugio, yo soy su torre fuerte. Y eso, hermano, es lo que tú y yo necesitamos creer cuando leemos la palabra de Dios. Te doy la última cita para tu enfermedad. Éxodo capítulo 15, verso 28. El final dice, yo soy Jehová, tu sanador. Ay, hermano, ore por mí. Sí, yo puedo orar por ti, o otra persona puede orar por ti, por tu enfermedad. Pero escúchame, tú necesitas creer que Dios es tu sanador y que todas las cosas están en las manos del Señor. Hay en la Biblia 3,573 promesas para cada una de nuestras necesidades. Yo te acabo de leer, no sé cuántas fueron, unas 10, ¿no? Pero hay, escúchame, 3,573 promesas en este libro, en esta palabra, para cada una de tus necesidades. Pregunto, ¿cómo podemos conocerlas si somos ignorantes de la palabra? Si no tenemos tiempo para leer, para escudriñar, para estudiar o para memorizar la palabra, mucho menos podemos creerlas si nos la pasamos viendo Netflix, ¿no? O si nos la pasamos 3 horas en el Facebook o 5 horas mandando memes de WhatsApp. Necesitamos venir a la palabra y escudriñar esta palabra, leer esta palabra, memorizar esta palabra, estudiarla, para que esa fe se impregne en nuestras vidas y al leer yo las promesas de Dios para mí, esa fe pueda crecer y se pueda desarrollar. Porque si soy ignorante y no conozco las promesas, pues mucho menos me las puedo apropiar para fortalecer o desarrollar o hacer crecer mi fe. La fe se fortalece y crece, hermano,
cuando declaramos en fe lo que la palabra de Dios dice. La fe se fortalece y crece cuando creemos que Dios sí cumple su palabra a favor de nosotros, y que esa palabra es verdad, y que esa palabra está por encima de nuestras circunstancias. Entonces, hablar la palabra de Dios debe llevar el ingrediente de la fe, y lo que Dios ya dijo y lo que Dios ya prometió es lo que yo creo que Él va a hacer en mi vida. Tercer punto para fortalecer nuestra fe es entender que la fe surge de la intimidad. Ve conmigo, primer libro de Samuel, por favor. El capítulo 17. Está David a punto de enfrentar al gigante Goliat. Y dice, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Verso 46, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará, en nuestras manos. Ahora, déjame decirte algo. David estaba hablando en fe, creyendo en lo que Dios iba a hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué le podía hablar así a Goliat? Porque si era solamente hablar, hermano, pues cualquiera de los soldados de Saúl hubieran podido salir a hacerlo, ¿no? Se trata nada más de hablarle al gigante y decirle palabras positivas, ¿no? Te voy a derrotar y te voy a matar y hoy las aves del cielo van a comer tu cadáver. Pues cualquier soldado lo hubiera hecho. Ahora, ningún soldado salió. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía fe, porque no se trataba nada más de salir y hablar, se trataba de salir y hablar con fe. Se trataba de salir y hablar creyendo que mis palabras las respalda Dios, ¿no? Ninguno de ellos tenía fe. Goliat estaba por encima de su fe, de estos soldados, ¿no? Y ellos no creían ni confiaban en lo que Dios había hablado. ¿Y qué les había hablado Dios, hermano? En el pasado había hablado muchas cosas y había hecho muchas cosas. En el pasado, estos soldados sabían lo que Dios había hecho en Egipto, lo que Dios había hecho a través de los jueces, lo que Dios había hecho a través de Samuel. Estos soldados sabían lo que Dios había hecho con Abraham, lo que Dios había hecho con Noé. Estos soldados conocían la palabra, estos soldados conocían la historia, estos soldados conocían lo que Dios había hablado para el pueblo de Israel. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi especial tesoro, yo estoy con ustedes. Pero no creían en el Señor. ¿Por qué? Porque estos soldados no pasaban tiempos de intimidad y de relación con Dios. David era un adorador, hermano, que sabía pasar tiempos de intimidad con el Señor, que tomaba su instrumento musical, ¿verdad? Y se ponía a cantar y pasaba horas metido en la presencia de Dios. Y eso lo llevó a hacer crecer su fe. Los tiempos de intimidad y los tiempos de relación con Dios aumentaron su fe, hicieron crecer su fe, de tal manera que cuando apareció Goliat, él dijo, yo lo voy a vencer, no en mi nombre, no en mis fuerzas, no con mi espada, no con mi lanza, no con mi instrumento que era la onda, ¿verdad? Lo voy a vencer porque ha blasfemado en contra de Jehová de los ejércitos. Dios está con nosotros, Dios está conmigo y Él me va a dar la autoridad, Él me va a dar el poder para vencer a este gigante. Y no solamente este gigante, a todos los filisteos que están ahí intimidándonos a través de este hombre. Lo mismo sucede con Daniel y sus amigos en Babilonia.
a los amigos los echaron al horno de fuego, a Daniel lo echan a los leones, ¿no? Pero la confianza de estos tres amigos de Daniel y la confianza de Daniel estaban puestas en Dios. Su fe era una fe fortalecida, era una fe grande. ¿Por qué? Porque los cuatro habían aprendido a pasar tiempos de intimidad y de relación en la presencia de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel y sus amigos no se quisieron contaminar con la comida idolátrica que el rey quería darles, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el rey quería darles comida idolátrica, comida dedicada a sus dioses? Porque el rey quería borrar de sus mentes y de sus, ¿cómo se dice esto?, estilos de vida, todo vestigio del pueblo judío, todo vestigio de su religión judía, de Yahvé, de Jehová. Entonces la intención del rey de Babilonia era: vamos a borrar, en palabras modernas sería, vamos a resetear, ¿verdad?, la mente de estos muchachos para que dejen de creer en Jehová, para que dejen de tener su religión y sus costumbres judías, y vamos a empezarles a meter la idea de todos nuestros dioses, ¿verdad?, de todas nuestras deidades, de todos nuestros ídolos. El dios principal de Babilonia era un dios que se llamaba Marduk. Y esa era la religión principal. Y era una religión, hermano, basada en hechicería y en brujería. Entonces, la comida era el inicio, ¿verdad? Van a participar de esta comida que es dedicada a Marduk, que es dedicada a nuestros dioses, a nuestros ídolos. Y entonces de esta manera vamos a empezar a trabajar en ustedes para irles metiendo nuevas costumbres, nuevas ideas, nuevas maneras de pensar, hasta llegar al punto en donde ustedes se van a olvidar de Jehová y de su ley y de su religión y de su historia y de todo, ¿verdad? Pero Daniel y sus amigos se levantan valientemente y dicen: no vamos a comer de esta comida, porque no vamos a caer en el juego de ser reseteados. No vamos a caer en el juego, ¿verdad?, de olvidar nuestras raíces, de olvidar nuestra costumbre, de adorar a un solo Dios que es Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros no vamos a comer de esto. No vamos a participar de esta carne de cerdo, no vamos a participar del chorizo, no vamos a participar de los camarones, no vamos a participar, ¿verdad?, de este tipo de alimentos que van en contra de nuestra cultura, de lo que nosotros creemos, de nuestra religión y de nuestra creencia. Y el jefe de los cocineros, ¿verdad?, se espantó y dijo: cuando el rey los vea, porque ellos dijeron: nos vas a dar legumbres y nos vas a dar agüita, ¿verdad?, no vamos a participar del vino. Ahora escúchame, déjame decirte, era la misma comida que se le servía al rey. Imagínate cómo olía, era como entrar al cirlón, ¿no? Y a ver, abstente de comer en el cirlón, dentro del cirlón, ¿no? Llegas y dices: bueno, pues total, ¿no? O sea, ya estaría de Dios, ¿no? Pero estos hombres, a pesar de que eso se veía suculento, delicioso, olía exquisito, imagínate el chorizo ahí, ¿verdad? Los bisteces, la carnita, el chicharrón, el guacamole, ¿no?, el vino, todo ahí friéndose, dorándose, las tortillas, ¿verdad?, doraditas, calientitas, la salsa. Estos hombres se paran y dicen: no vamos a comer, a nosotros nos vas a dar lechuga, jitomate, rábanos, cebollas, verduras, ¿verdad?, agüita. Y con él, y dijo: no, el jefe de los cocineros dijo: no puede ser, cuando los vea el rey, ustedes van a estar todos, de aquí a 10 días, de aquí a un mes, van a estar flacos, así como Daniel Carrillo, ¿verdad?, se van a ver mal, y a mí me van a cortar la cabeza. Le dijeron: no te preocupes, creemos en un Dios que está por encima de nuestras circunstancias, creemos en un Dios que nos va a respaldar, ahora, ¿por qué, hermano? Porque tenían comunión e intimidad, y esa comunión e intimidad los llevó a ser radicales. Dijeron: no vamos a comer. Y el jefe de los cocineros estuvo de acuerdo con ellos y les dijo: está bien, vamos a hacerlo así. Y cuando pasó el tiempo, estos hombres, dice, estaban más fuertes y más rozagantes y más
muchísimo mejor, ¿verdad? Que los otros que habían comido toda la carne y todo lo que les habían puesto encima. ¿Por qué, hermano? Porque tenían relación con Dios, tenían intimidad con el Señor. Déjame decirte esto esta mañana. No podemos enfrentar los tiempos de crisis con fe si en los tiempos de paz, entre comillas paz, ¿verdad?, no hemos aprendido a entrar en la presencia de Dios. No podemos pedir una fe instantánea a la hora de la prueba. Ay, Señor, nunca leo la palabra, nunca tengo intimidad y ahorita ya está aquí la prueba. Ay, ayúdame, dame fe, ¿verdad? Pero escúchame, lo mejor hubiera sido que en el tiempo de paz, en el tiempo donde todo iba bien, en el tiempo donde todo estaba bien, tú hubieras podido haber escudriñado, estudiado, leído, memorizado tu palabra y haber tenido tiempos de intimidad con el Señor, para que tu fe fuera fortalecida, para que cuando llegara el problema tú dijeras, estoy preparado, estoy listo, ¿verdad? Y a lo mejor necesito un poquito más de fe y Señor, dámela, pero mis tiempos de intimidad y mis tiempos de lectura de la palabra han resultado en una fe fortalecida y fuerte para enfrentar esto que ahora es difícil enfrentar, ¿no? Necesitamos desarrollar una vida que practica las disciplinas espirituales constantemente. Orar, leer la Biblia, ayunar, alabar y adorar. Practicar esas 5 disciplinas espirituales cada día es lo que va a hacer que nuestra fe se desarrolle, crezca, se aumente, se fortalezca. Y entonces, cuando la enfermedad, el problema, la necesidad o la situación difícil venga, tú y yo vamos a tener una fe fuerte para declarar y creer lo que es verdad sobre nuestra vida. Si quieres fortalecer y hacer crecer tu fe, entonces necesitas recordar 3 cosas importantes. Número 1, poner tu fe y tu confianza en Dios por encima de tu problema. Número 2, basar tu fe y tu confianza en la palabra de Dios. Y número 3, pasar tiempos de mayor intimidad y comunión con Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que antes de orar pienses, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Y pudiera ser que hasta el día de hoy tú estabas viendo ese problema, tú estabas viendo esa necesidad por encima de tu fe. Era grande, era poderoso, era fuerte ese problema, esa situación, y estaba por encima de tu fe y no alcanzaba tu fe a vencerlo. Pero yo te pido ahora que tú visualices de alguna manera, veas ese problema de alguna manera empequeñecido y tu fe grande, y puedas decir, mi fe está por encima, Dios es más poderoso que esta situación. Sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que me hayan hablado los médicos, los abogados, sin importar la experiencia de otras personas, mi fe va a estar por encima de esta situación. Si puedes ver cuál es tu problema, si tu problema es una enfermedad, si tu problema es una situación económica, si tu problema es una situación matrimonial o familiar, yo te pido que la veas y digas, mi fe está por encima de esta enfermedad, mi fe está por encima de mi economía, mi fe está por encima de este problema o de esta situación con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios es más grande. Yo creo que la palabra de Dios es la verdad. Y yo creo lo que Dios ha hablado a mi vida y lo que esta palabra contiene en el nombre de Cristo Jesús. Yo no baso mi fe en el problema. Yo baso mi fe y mi confianza en la palabra de Dios. Yo no creo lo que otras personas me han dicho. Yo no creo lo que otras personas me han hablado. Yo creo lo que la palabra de Dios dice para mi vida. Y yo creo que la palabra se va a cumplir en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi negocio, en el nombre de Cristo Jesús.
Y ahora yo te pido que hables con el Señor y le digas: Padre, perdóname tal vez esta mañana por no pasar tiempos de intimidad, por no pasar tiempos de relación contigo, por ser distraído o flojo, Señor, o yo no sé, Padre, pero no pasar tiempos de oración, de lectura, de tu palabra, de ayuno, de alabanza, de adoración. Padre, perdóname por no tener tiempos de intimidad y ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, que tú me des hambre, que tú me des sed para buscarte, Señor, para ir a tu presencia, para escudriñar tu palabra, para pasar tiempos de oración, Señor, para pasar tiempos de intimidad y de comunión, y que esa fe pueda crecer y que esa fe se pueda aumentar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús esta mañana. Amén.